Hola, buen día. Mi nombre es Carmen Ruiz. Soy profesora del UGAC de Programación de la Universidad Tecnológica de León. Te dejo mi correo para que me contactes por si tienes alguna duda o referirme a algo. Es mruiz@utleon.edu.mx. Estamos viendo lecciones acerca del lenguaje SQL con el tema del lenguaje de definición de datos de la materia de base de datos. En una de las lecciones anteriores, te dejo aquí la liga, se platica sobre el concepto de SQL, en donde se escribe SQL, que son en gestores de base de datos relacionales, y se da una pequeña introducción a lo que es el lenguaje DDL y DML. Nosotros en este curso estamos trabajando con el gestor de base de datos MySQL a través del IDE Workbench. En DDL podemos nosotros hacer operaciones de definición de los datos en una base de datos. Te lo digo en este ejemplo. Supongamos que una aplicación nos está pidiendo tener el control y almacenamiento de información sobre figuras geométricas. Por ejemplo, se desarrolla en la capa de presentación esta interfaz para capturar información de figuras geométricas como lo son los polígonos. Para poder hacer el almacén de datos se ocupa escribir sentencias de código especiales para ello. Una vez que se tiene la base de datos, pues hay que agregar en ella objetos como son tablas, entre otros, con las características del objeto que se desea definir. En este caso, tiene que coincidir o coincide con la interfaz del polígono, con su nombre, número de lados, longitud de lado y su identificador. Pero sabemos que conforme pasa el tiempo, las aplicaciones ocupan mantenimiento y pueden entre sus requerimientos solicitarnos que le agreguemos más campos. Por ejemplo, en esta interfaz se ocupa ahora almacenar el perímetro del polígono. Entonces, dentro de las operaciones de DL es necesario agregar campos nuevos, por ejemplo, o cambiar inclusive las características de los metadatos del mismo campo. Por ejemplo, que deje de ser una cadena de 30 caracteres y sea ahora una cadena de 20 caracteres. Para poder empezar a hacer este tipo de operaciones en una base de datos es necesario que entendamos un concepto muy importante como es la sintaxis. De acuerdo a la Real Academia Española, en informática, sintaxis significa que existen un conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación. Entonces el lenguaje DDL de MySQL tiene un conjunto de reglas. Te dejo aquí la liga por si quieres profundizar un poco más sobre esto, aunque dentro de las lecciones de nuestro curso estaremos trabajando con la mayoría de ellas. Entonces, existe una sentencia específica para la creación de la base de datos, que es la sentencia Create Database. Se va a escribir esto y además se va a colocar de modo arbitrario, de acuerdo al desarrollador y a los objetos que está modelando, el nombre de la base de datos. Estamos entonces creando la base de datos de figuras geométricas, cláusula Create Database y el nombre de la base de datos. En el IDE de Workbench hay una sección del lado izquierdo que es el navegador. En el área de navegación se encuentran los esquemas e información de los esquemas. En este caso que ya se ejecutó las sentencias de crear la base de datos, aparecerá nuevo almacén identificado por el icono de un cilindro natural de las bases de datos con ese nombre. Una vez que está creada la base de datos hay que ponerla en uso mediante la cláusula use y el nombre de la base de datos. Lo que hace el IDE es marcarte en un color distinto en la base de datos que estás empleando. Una vez que esté en uso la base de datos, vas a crear la tabla. La sentencia para crear las tablas
es create table, nombre de la tabla, abrirás paréntesis, nombre del campo, tipo de datos, restricciones. Si fuera necesario escribir varios campos, los separarías con coma, teniendo cuidado que el último campo no tenga coma y se cierre el paréntesis y termines la instrucción con punto y coma. Si deseas más información sobre tipo de datos, restricciones y características de la creación de tablas, te dejo aquí las ligas, aunque es material que poco a poco estaremos conociendo. Ejemplo, polígono. Estamos creando esta tabla a través de la cláusula createTable con las características ID, nombre, número de lados, longitud de lados. Hay que ejecutar las sentencias. Una vez que está ejecutada, aparecerá en la base de datos, dentro del navegador de esquemas, la tabla polígono con sus características. Pero ¿qué pasa si fuera necesario agregar un nuevo campo a la tabla que ya ha sido construida? Entonces, el comando que utilizarás es alter table, nombre de la tabla, cláusula add para agregar una nueva columna, nombre del campo con nombre de la columna y con las características de tipo de datos y restricciones. Por ejemplo, estamos alterando la tabla polígono para agregar el perímetro, el cual es de tipo doble y se está exigiendo que no puede ir vacío el valor cada que se inserte un registro de él. Observa que ya aparece en el navegador de esquemas el nuevo campo en la tabla polígono. Otro de los cambios que le pertenecen al lenguaje DDL es cambiar características de algún campo, desde el mismo nombre hasta sus metadatos. Por ejemplo, tenemos el campo nombre, que es una cadena de 30 caracteres. La manera de cambiar características a un campo de una tabla es mediante la sentencia alter table, el nombre de la tabla que quieres al cambiar, el comando o cláusula change, nombre del campo. Si quisieras cambiar el nombre del campo, pondrías el nuevo campo, tipo de dato y restricciones. En nuestro caso, solo queremos dejar el campo como está, es decir, que siga el nombre parecido, pero que la longitud de la cadena sea varchar y además que tenga la restricción de que no permita la repetición de valores en el campo nombre. Si quieres profundizar sobre la restricción unique, te dejo aquí la liga, aunque también el tema de restricciones es un tema a tratar durante nuestro curso de base de datos. Observa que ya tenemos el campo nombre con la característica de que ahora es una cadena de 20 caracteres. En esta lección aprendimos cómo crear bases de datos y ponerlas en uso. También aprendimos cómo agregar tablas a una base de datos. Entendimos que para poder modificar una estructura de tabla ya elaborada es necesario utilizar otra sentencia que nos permite, entre otras cosas, agregar campos nuevos o cambiar metadatos de los campos. Sin embargo, no es todo lo que se puede hacer con DDL. Por ejemplo, si quisiéramos quitar un campo o eliminar una tabla, falta mucho que aprender. Te agradezco que hayas estado aquí. En las siguientes lecciones veremos este y otros temas más. Hasta luego.